Bueno, a continuación vamos a dar una breve explicación sobre la teoría especial de la relatividad. Pues es entendible, es un tema bastante amplio, entonces vamos a generalizar un poco. Esta presentación está basada bajo el libro de Relatividad para principiantes de Chaihen Hakjian, capítulo 3 y 4. Introducción, bueno, el libro Relatividad para principiantes de Chaihen Haksan en el capítulo 3, Relatividad de Einstein, y el capítulo 4, Espacio y Tiempo, explora la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein y los conceptos de espacio y tiempo. Ahora, el objetivo de esta actividad es comprender los conceptos fundamentales de la relatividad, en particular cómo el tiempo y el espacio se comportan de manera relativa según el movimiento del observador, así como en la relación entre materia y energía, entendiendo como el factor de Lorentz, ¿sí? Ahora bien, el tiempo y el espacio son relativos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes, por así decirlo, de Albert Einstein es que el tiempo no es absoluto. O sea, esto significa que dos observadores en movimiento relativo pueden medir tiempos diferentes para el mismo evento. Entonces se crea como tal una clase de dilatación del tiempo. Entonces, a velocidades cercanas de la luz, ese efecto se vuelve más evidente. El tiempo se dilata, y lo que significa que un reloj en movimiento funcionará más lento en comparación a un reloj en reposo, según un observador externo, ¿sí? Eh, Vamos a aclarar un ejemplo práctico, por así decirlo. Imaginemos un astronauta viajando a una nave a una velocidad cercana a la de la luz. Si en la Tierra pasan 10 años, para el astronauta podrían haber pasado solo 5. Entonces, este fenómeno es real y ha sido comprobado experimentalmente con relojes atómicos en aviones y satélites. Entonces, en resumen, lo que trata de decir es que el tiempo y el espacio no son fijos, sino que dependen del movimiento del observador. Este principio es la base de la teoría de la relatividad y es el que ha revolucionado como tal nuestra comprensión del universo. Relatividad del tiempo. Bueno, como se sabe, el tiempo no es absoluto, sino que depende del estado del movimiento del observador. Entonces, en un sistema de referencia en reposo, dos sucesos ocurren en un intervalo de tiempo t, pero si hay un segundo sistema de referencia que se mueve a una velocidad v, respecto al primero, el tiempo medido en ese sistema será diferente. Esto se calcula bajo la siguiente fórmula. Esto significa que el tiempo medido en el sistema de movimiento es mayor que el tiempo medido en el sistema de reposo. O sea, en otras palabras, cuando un objeto viaja a velocidades cercanas a la luz, su tiempo pasa más lentamente en comparación con un observador en reposo. Ahora, para calcular este efecto, se hace uso del factor de Lorentz, que es este de acá, representado por esta letra que encontramos acá, ¿sí? Ese factor nos dice cuánto se dilata el tiempo y se contrae la longitud en función a la velocidad v, ¿sí? Entonces, si la velocidad es baja, y es cercano a uno y los efectos relativistas pues son mínimos. Pero si la velocidad se acerca a la luz, y crece significativamente causando una gran dilatación en el tiempo, ¿sí? Una dilatación temporal. Entonces, la relatividad del tiempo nos muestra que el tiempo no es igual para todos los observadores, sino que depende de su movimiento. Entonces, gracias al factor de Lorentz, podemos calcular esos efectos y comprender cómo la física funciona en velocidades extremas, por así decirlo. Entonces, pues este es el ejemplo de los dos hermanos, esto es de la vida real. Eh, si un gemelo viaja en una nave espacial a alta velocidad y el otro permanece en la Tierra, el gemelo que viajó regresará más joven debido a la contracción del tiempo y eso está comprobado, ¿vale? La relatividad en el espacio. Bueno, hay una conexión entre la velocidad y la longitud. Entonces, cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a las de la luz, su longitud en dirección del movimiento se acorta. Entonces, este fenómeno es lo que llamamos contracción de longitud. Entonces, cuando mayor es la velocidad, más se reduce su tamaño aparente pues, a esa dirección, ¿sí? Está la perspectiva de un observador en reposo. Entonces, si un observador está en reposo y ve pasar un objeto a gran velocidad,
notará que su longitud es menor en comparación en cuando el objeto está en reposo. Entonces, esta diferencia es la percepción de la longitud y se debe a los efectos relativistas. Está la analogía con la dilatación temporal. Entonces podemos hacer un paralelo con la dilatación temporal. ¿Sí? Es como si el tiempo se dilata, es decir, transcurre más lentamente. Entonces para un objeto en movimiento su longitud también se contrae. Ambos efectos dependen de la velocidad relativa y son explicados por el factor de Lorentz. Y está las implicaciones en la física moderna. eh, bueno, en efecto, este fenómeno desafía nuestras intuiciones sobre el espacio y el tiempo. Entonces, la contracción de la longitud no es algo que podamos notar en nuestra vida cotidiana, no es algo que podemos notar como tal en nuestra vida cotidiana, pero en el mundo de la física moderna y en las aplicaciones como la exploración espacial, los aceleradores de partículas es una realidad que debemos considerar. Eh, la relatividad del espacio nos muestra que la percepción de la longitud de un objeto depende de su velocidad. Entonces, esto a velocidades extremas, la física clásica deja ver válida esta condición y debemos recurrir a la teoría de la relatividad para entender esos efectos. Materia y energía. Albert Einstein descubrió que la masa y la energía están intrínsecamente conectadas, ¿sí? Entonces, en su teoría de estas dos magnitudes siempre van a estar juntas en las ecuaciones, lo que llevó a la famosa ecuación EMC al cuadrado, ¿sí? E igual a mc al cuadrado. Bueno, entonces, cuando un cuerpo, esta ocasión nos dice que cualquier cuerpo con masa posee una energía almacenada, ¿sí? Entonces, incluso si esta está en reposo. Entonces, es decir, la masa no es simplemente una propiedad del objeto, sino una forma de energía, ¿vale? Eh, Cuando un cuerpo se mueve, ¿sí? Su energía total no solo depende de su masa en reposo, sino también de su velocidad. Entonces, en este caso, la energía total viene dada por la ecuación de el factor de Lorentz, ¿vale? Que es esta que encontramos aquí. Entonces, aquí aparece nuevamente el factor, lo cual nos demuestra que a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su energía aumenta de manera significativa. Entonces, la gran conclusión es que Einstein es que incluso un cuerpo en reposo posee una energía enorme y, y que está almacenada en su masa. Entonces, esta idea ha sido clave en muchas aplicaciones desde la energía nuclear hasta la física de partículas. Corrección con el factor de Lorentz. Bueno, cuando un objeto está en movimiento, su energía total no es simplemente su energía en reposo. La teoría de la relatividad nos dice que debemos aplicar la siguiente ecuación, que es esta de acá. Entonces aquí el factor de Lorentz ajusta la energía en función de la velocidad del objeto. O sea, esto significa que a medida que la velocidad del objeto se acerca a la de la luz, su energía aumenta de manera drástica. Entonces, a ver, esta corrección es crucial en la física de partículas y en la tecnología de aceleradores como el gran colisionador de hadrones, ¿sí? En estos experimentos, las partículas alcanzan velocidades cercanas a las de la luz y su comportamiento solo puede explicarse usando, pues, la relatividad especial. Pues, además, esta diapositiva nos demuestra otros efectos relativistas, y como puedes ver en la imagen, que el tiempo es la cuarta dimensión y su flujo varía según su velocidad y su gravedad, que la velocidad de la luz es una constante sin importar el sistema de referencia y que pues el espacio y tiempo se curva debido a la gravedad, lo que influye en el movimiento de cuerpos celestes como nuestro sistema solar, ¿vale? Además de eso que el tiempo se ralentiza cerca de objetos masivos, ¿sí? Y que las ondas gravitacionales viajan a través del tiempo, perdón, viajan a través del espacio como predice la teoría de Einstein.
Entonces, no solo el factor de Lorentz no es solo una corrección matemática, sino que es una pieza fundamental para entender la naturaleza del espacio y el tiempo y la energía. Entonces, gracias a esos principios, la física moderna ha logrado avances impresionantes en la exploración del universo y en la tecnología de partículas. Eh, Eso sería todo. Muchas gracias.